Hoy vamos a ver perseverantes por la obra y la fidelidad de Cristo. Y en este párrafo que acabamos de leer, Pablo le da un mandato a Pablo, una conclusión y una palabra en la que necesitamos creer y podemos confiar cuando dice acuérdate, por tanto, y palabra fiel. Y veremos 3 puntos en esta mañana. Y yo creo que si usted es como yo, estaría de acuerdo conmigo en que la tendencia del ser humano es a olvidar. Muy fácil tendemos a la amnesia. Puede ser por la edad, ¿no? Ya le está alcanzando por ahí el medio siglo y luego dice, ¿y los lentes dónde están? Pues están en la mano, ¿verdad? O puede ser por las muchas ocupaciones que tiene, por las miles de dependientes en la agenda, que olvida cosas que son importantes. Usted llega a la casa y su esposa lo está esperando, vestida, arreglada, y usted llega y dice, ¿quién se casa? Dice, no, dijiste que íbamos a salir hoy. Se me olvidó. Tendemos a la amnesia. Y de hecho esto era algo que no solamente nuestro, es parte de la naturaleza humana. De hecho, la razón por la que Moisés escribe Deuteronomio es para recordarle al pueblo de Israel lo que Dios había hecho por ellos al sacarles de Egipto y haberles traído 40 años en el desierto y a introducir a la segunda generación en la tierra prometida. Por ejemplo, mire ahí en Deuteronomio 5, aquí está Moisés hablándole a esta segunda generación que va a entrar a la tierra prometida. Dice ahí en Deuteronomio 5:15, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Recuerda de dónde vienes, recuerda las obras de Dios a tu favor. Ahí en Deuteronomio 8:18 dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. En este momento, cuando Israel entraría a la tierra prometida y serían prosperados, le dice, no se te olvide de dónde viene ese poder, porque el peligro que corría Israel, es decir, más adelante el texto dice, mi fuerza y mi poder me han dado esta riqueza, y Dios le dice, no, acuérdate. En el Salmo 119, el salmista cuando pasaba tiempos difíciles o de aflicción, ejercía esta acción de acordarse o de recordar. Mire ahí en 119:52, dice, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Y el versículo 55 dice, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Y cuando usted lee el contexto del Salmo 119, si bien es verdad que es un poema, un canto que exalta la belleza de la palabra de Dios, parece que lo escribió también en tiempos de profunda aflicción. Y de manera interesante, cuando Pablo le escribe a los efesios, recordándoles que ahora son uno en Cristo, judíos y gentiles, ahí en capítulo 2, versículo 11 de Efesios, dice, acordaos que en otro tiempo ustedes los gentiles en cuanto a la carne eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y la palabra acordar que usa Pablo en Efesios capítulo 2 es la misma que utiliza en capítulo 2, versículo 8 de 2 de Timoteo, cuando le dice a su joven discípulo, acuérdate, no tengas amnesia, trae a la memoria, ejerce memoria estas cosas que son verdad. Y cuando yo estaba leyendo este pasaje, pensando en ciertas situaciones en las que pudimos haber escuchado esta frase, algunos que son más o menos de mi época o tal vez más antiguitos, van a recordar una canción o coro que sonaba más o menos así. Cuando escuches la risa infantil, nadie se acuerda, nadie la conoce. No, entonces yo soy el más anciano aquí. Bueno, a lo mejor nada más sonaba para el norte. Acuérdate de Jesucristo. Y luego seguía este himno. Y si ves a una madre llorar, acuérdate de Jesucristo. Y así decía varias situaciones. Cuando veas a un pobre llorar o a un anciano suspirar, acuérdate de Jesucristo. Y esto suena muy parecido a la manera en que inicia el pasaje de esta mañana, solo que aquí Pablo le diría más bien a Timoteo, en tu responsabilidad de entrenar a otros hombres para el ministerio, con las dificultades que eso implica, sufriendo como un soldado dispuesto a la obediencia, corriendo o luchando como un atleta,
que sigue las reglas y trabajando arduamente como agricultor esforzado que espera recibir los frutos de su labor, mientras sufres penalidades, versículo 8, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. La responsabilidad que tenía Timoteo, aunado eso a su carácter tímido y la situación de hostilidad que se vivía en ese momento hacia los creyentes, al grado que ya unos habían abandonado a Pablo, como el caso de Figelo y Hermógenes, que lo abandonaron en Asia, y más adelante Pablo nos va a hablar de Demas, podía generar pensamientos de incapacidad, temor o de desánimo en la vida de Timoteo. Y Pablo quería que Timoteo recordara algo. Y yo creo, más bien estoy seguro, que esta amnesia espiritual de quién es Cristo y lo que tenemos en Él, a nosotros también nos puede generar temores, luchas, en momentos de desánimo y debilidad. Dejamos de ver lo que tenemos que ver, dejamos de confiar en lo que tenemos que confiar y podemos correr el riesgo de dejar de perseverar. Ahora, este pasaje habla a este siervo, a este ministro, a este que está sirviendo como un pastor. Y ya sea que en la responsabilidad que tenemos como pastores ante la iglesia, o sea en tu responsabilidad como padre de familia que quieres guiar a tus hijos en Cristo, o cuando tienes una situación de la cual no puedes salir o no ves la solución porque la enfermedad o el dolor se prolonga, tú puedes preguntar, ¿vale la pena? ¿Puedo persistir? ¿Qué caso tiene? Mira, parece que las cosas alrededor no marchan bien y nada funciona. Y entonces surge una pregunta, ¿cómo? ¿De dónde? O más bien, ¿de quién podemos obtener los recursos para perseverar cuando la situación es difícil? Porque la situación que enfrentaba Timoteo no era nada fácil, no era nada sencilla. De entrada, su maestro, su discipulador, su mentor está en la cárcel con la esperanza de recibir la sentencia de muerte, con la expectativa de que no hay salida. Timoteo está viendo que personas han abandonado el ministerio. Las hostilidades del Imperio Romano son cada vez más latentes. ¿De dónde? ¿Cómo Timoteo podría persistir? Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Tú y yo necesitamos recordar la verdad de quién es Cristo y en base a eso perseverar en nuestra vida como creyentes. Por la verdad de quién es Cristo, tú puedes perseverar en tu vida como creyente. ¿Y cómo puedo perseverar en mi vida como creyente? En esta palabra acordar, que no es otra cosa más que ejercer memoria, traer a la memoria, meditar de manera intencional. Pablo nos dice, número 1, puedes perseverar en tu vida como creyente, en el propósito de Dios en tu vida, en el ministerio que Dios te ha dado, considerando a Jesús y su resurrección. Considerando la persona de Jesús y su resurrección. Nota cómo el pasaje inicia con este acuérdate, y es el único imperativo o mandamiento que aparece en esta sección. Después del capítulo 2, versículo 8, no hay ningún otro mandamiento para Timoteo. El siguiente mandamiento aparece en versículo 14. Aquí de manera enfática Pablo le está diciendo a Timoteo lo que él tiene que hacer y le dice, acuérdate. Acuérdate de Jesucristo. Es interesante que en este momento, en esta situación y en esta tarea que Pablo pone delante de Timoteo, no le dice a Timoteo, échale ganas, no le dice, tú puedes, no le dice, vamos campeón, explota tu potencial. No, le dice, acuérdate, trae a la memoria, piensa de manera intencional. Ahora, la pregunta es, ¿en qué? O más bien, ¿en quién Timoteo debía de pensar? El pasaje fácil nos da la respuesta. Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, piensa en Jesús, piensa en su obra, medita en su carácter, trae a la memoria su amor por ti, su sacrificio por ti, piensa en esta persona real y única. Y hay unas cosas que Pablo le dice a Timoteo aquí que tiene que recordar, son dos aspectos de la obra de Cristo y una de su palabra. Pablo dice, recuerda, acuérdate de Jesucristo en su realeza humana, su naturaleza divina y en lo imparable de su palabra. Nota cómo el pasaje sigue diciendo ahí, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Porque es importante que Timoteo recordara esta verdad de la persona de Cristo, de quién es Cristo. Cuando Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, nos está recordando que Jesús es rey. Otras versiones de la Biblia dicen el descendiente de David, y esto hace alusión también a lo que Mateo nos enseña en todo su evangelio,
cuando comienza su evangelio diciendo Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David, y conecta a Jesús con toda la línea mesiánica, y todo el propósito de Timoteo es enseñarle a los judíos que Jesús es rey universal, con autoridad universal. Es el rey judío con autoridad universal, y Timoteo tenía que recordar esta verdad. Y este es un importante recordatorio que Pablo trae, porque está apuntando los ojos a Timoteo a la naturaleza real, a la naturaleza regia y humana de Cristo. ¿Por qué? Porque Timoteo necesita ver el hecho de que Jesús, Dios hecho hombre, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es Jesús el Rey. Jesús en su humanidad sufrió, se cansó, le dolió, experimentó abandono, y si alguien sufrió penalidades como buen soldado, si alguien fue un buen atleta que jugó de acuerdo al reglamento, y si alguien fue un labrador paciente que está recibiendo primero los frutos de su trabajo, es el Señor Jesús. Él fue el perfecto soldado, atleta y labrador que como humano sufrió y experimentó el dolor. Y Timoteo necesitaba recordar eso. Jesús en su humanidad, en su realeza, él experimentó dolor, pero fue fiel a la voluntad del Padre y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús es el Hijo de David prometido, que vino en debilidad, pero será exaltado, porque el Salmo 2 nos recuerda también que Dios dice, pero yo he puesto mi rey en Sión, mi santo monte, y es el rey hijo, Dios hecho hombre, a quien Timoteo debía considerar, porque esto ya también ayudaría a Timoteo a pensar que la situación que está sucediendo ahora mismo no está saliendo del control divino y real de Jesús, y eso es algo que tiene que considerar. Él también tiene que considerar su naturaleza divina. El pasaje sigue diciendo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, y nota lo que sigue diciendo, resucitado de los muertos. Y aquí Pablo implícitamente hace alusión a la muerte de Jesús, porque para resucitar, ¿qué tuvo que suceder primero? Jesús tuvo que morir, Jesús tuvo que sufrir, Jesús tuvo que llevar la cruz, Jesús tuvo que ser clavado, traspasado, puesta esa corona de espinas que le generó dolor, que le generó tortura, que le generó sufrimiento, pero ese no fue el fin del Señor Jesús. La tumba no le detuvo. Por eso Pablo dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado. Es el rey humano, divino y victorioso. Mira Romanos capítulo 1, versículo 4. Ahí en Romanos capítulo 1 dice lo siguiente, desde el 1 leo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Aquí Pablo nos habla de esta naturaleza humana de Jesús, pero también de su naturaleza divina al ser declarado Hijo de Dios, y demostrando eso con el hecho mismo de la resurrección. Por mucho ánimo, dice un comentarista, que pudiera recibir Timoteo de los versículos 1 al 7, es la resurrección de Cristo, el prometido descendiente mesiánico, lo que da la motivación más fuerte. De tal manera entonces que en los momentos difíciles que Timoteo está enfrentando, los momentos difíciles que tú estás enfrentando, tú lo que tienes que hacer no es buscar la solución dentro de ti, sino mirar a Cristo, acordar a Cristo, traer a Cristo a tu memoria, porque Él es el Rey exaltado, el Rey resucitado, y la muerte no lo venció. Y tú y yo podemos confiar en esa verdad, tú y yo podemos confiar en esa realidad. El hecho de recordar a Jesús, sus sufrimientos en su humanidad y su exaltación como el Rey vivo, provee la gracia para perseverar en el sufrimiento. Y es muy contrastante cuando una persona enfrenta situaciones difíciles. Regularmente le apuntamos hacia personas victoriosas. Mira cómo este tuvo éxito, mira cómo aquel atleta logró sobreponerse a las adversidades y vencer. Mira cómo este campeón del mundo ahora todo el mundo lo reconoce, y tratamos de mirar hacia la fortaleza. Y cuando lo que Pablo le dice a Timoteo es, mira, en medio de tu debilidad, mira también a aquel que fue débil, pero en su debilidad
fue exaltado. Porque el mismo Pablo dice que el poder de Dios se perfecciona ¿dónde? En la debilidad. Cuando tú y yo sentimos que no podemos, cuando verdaderamente estamos agotados, cuando parece que el ministerio se sobrepone a nosotros, acuérdate de Jesucristo. Cuando la prueba se prolonga, hermano, acuérdate de Jesucristo. Pablo se refiere a esto como su evangelio. El versículo 8 termina diciendo, conforme a mi evangelio. Ahora, cuando dice conforme a mi evangelio, no está diciendo que él es el origen del evangelio, sino es lo que le ha dado vida y forma a su ministerio. De hecho, ahí en 1 Corintios capítulo 15, vamos ahí por favor. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, nota cómo dice, porque primeramente, esto era lo que movía a Pablo, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el evangelio del cual Pablo se apropiaba, el evangelio que daba vida a Pablo, el evangelio que motivaba la pasión de Pablo para proclamar y tenía que ver con Jesucristo muerto, sepultado y resucitado. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, acuérdate de esta verdad, acuérdate de la realeza humana de Jesús, mira también su naturaleza divina y nota cómo esto ha generado en Pablo que termine en prisión. En versículo 9 dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿te acuerdas lo que te dije en versículo 3? ¿Tú pues sufres penalidades? Bueno, yo las estoy sufriendo y las estoy sufriendo por la misma razón de predicar el evangelio, que es lo que te estoy encomendando a ti, que es lo que te estoy encargando a ti. Y Pablo está diciendo que él sufre estas penalidades hasta prisiones como si fuera el peor de los criminales. En el rechazo del mundo hacia el evangelio, en el rechazo del mundo hacia sus siervos, en el rechazo del mundo hacia los predicadores, Pablo está ahora preso como el peor de los criminales. Y aquí dice sufro prisiones, pero la idea es que él está encadenado como si fuera el peor. ¿Por qué? Por predicar el evangelio, por exaltar a Jesús, por proclamar el perdón de pecados y la persona de Cristo. Pero eso no hacía que el apóstol dejara de confiar en la obra de Dios. Nota cómo termina el versículo 9. Mas la palabra de Dios, ¿qué? No está presa. Y eso es lo que Pablo le dice a Timoteo que recuerde. Recuerda quién es Jesús. Recuerda su naturaleza humana. Recuerda que Él es divino también. Pero también recuerda lo imparable de la palabra de Dios. Si es cierto, es verdad, Pablo está preso. Pablo no puede salir a predicar en ese momento. Si es cierto, la sentencia de muerte pende ya prácticamente sobre la cabeza de Pablo, pero nada podía tener el avance del evangelio, porque una cosa es que encarceles al ministro de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no puede ser encarcelada, no puede ser detenida. ¿Y cómo estamos viendo esto aquí en el contexto inmediato? Pablo, es cierto, está prisionero y él dice, la palabra de Dios no está presa, la palabra de Dios se sigue predicando, la palabra de Dios se sigue enseñando, y lo podemos ver en primer lugar porque hay un Timoteo que tiene la palabra de Dios, que está enseñando a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros, porque la palabra de Dios no está presa. Y es cierto, es verdad que más adelante muy posiblemente Timoteo fue a la cárcel, por lo que nos dice Hebreos que también después fue liberado, pero no importa cuántos Timoteos, Pablos o predicadores pongan en la cárcel, la palabra de Dios siempre va a correr y siempre se va a predicar. La palabra de Dios crece y se multiplica. Por 2000 años han tratado de silenciar este mensaje y la palabra de Dios se sigue predicando. Martín Lutero dijo, es la palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno, porque la palabra de Dios no está presa. Y eso es lo que Pablo le recuerda a Timoteo en su labor de hacer discípulos. Entonces, hermano, entonces esto aplica nada más para los que tienen esta responsabilidad, no, aplica para todos. Si es cierto, primeramente se dirige a este hermano, a este pastor itinerante que tiene este trabajo de enseñar a otros, y es algo que nosotros como pastores, hermanos que se están preparando, hermanos que están en la residencia de Endos, ustedes tienen que recordar esto también, acuérdense de Jesucristo, porque sí, a veces la situación no es la mejor, a veces hay cargas, a veces hay luchas, sí experimentamos desánimos, no es como que ni Pablo ni Timoteo eran super cristianos que nunca pasaban por momentos de debilidad, no, ¿qué era lo que los sostenía? Recordar la persona y la obra de Cristo. Y eso es lo que nos va a sostener a nosotros también.
En un mundo hostil y secularizado, tenemos que recordar a Jesucristo. Ahora resulta que los cristianos son los intolerantes. Cuando nosotros predicamos la verdad de Dios, nos tachan de intolerantes. Pero tenemos que seguir haciéndolo porque la palabra de Dios no está presa. Tenemos que ser fieles en el discipulado y la consejería. Y sigámoslo haciendo porque la palabra de Dios no está presa, y acordémonos de Jesucristo. Tenemos que acordarnos de Jesucristo cuando tenemos que vivir nuestras convicciones. Tenemos que acordarnos de Jesucristo, y aquí, joven soltero, acuérdate de Jesucristo para vivir en pureza. Tú no tienes por qué ceder a las presiones del mundo, no tienes por qué ceder a esos que dicen, no seas tan anticuado, al cabo ¿qué? No, acuérdate de Jesucristo para vivir en pureza. No pueden silenciar la palabra de Dios mientras nosotros seamos fieles al mandato de enseñar a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros, porque Pedro nos recordó que toda la gloria del hombre es como la hierba y se marchita como la flor, mas la palabra del Señor vive y permanece para siempre. Isaías 55 nos dice que cuando Dios envía su palabra, no vuelve vacía, sino que cumple los propósitos para lo que la envió. Seamos fieles acordándonos de Jesucristo. Es lo que Pablo le dice a Timoteo. Por la verdad de quién es Jesús, tú puedes perseverar en tu vida como creyente considerando la obra de Jesús. Tú también puedes perseverar en tu vida como creyente con propósito. ¿A qué me refiero con esto? Mira lo que dice el versículo 10. Tú puedes perseverar en tu vida como creyente sufriendo por el bien de otros. Tú puedes perseverar en tu vida como creyente sufriendo por el bien de otros. Y aquí llegamos al por tanto. ¿Te acuerdas? Vimos un acuérdate, ahora un por tanto. Versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna, sufriendo por el bien de otros. Pablo llega a esta sección con un por tanto, por la verdad de quién es Jesús y por la verdad de la imparable palabra de Dios, todo lo soporto. Todo lo soporto. Nota aquí cómo Pablo dice todo. Ahora, ¿qué es este todo? Es todo lo que Dios soberanamente permite en su vida. ¿Sí? No es como que Pablo anda buscando cosas que soportar. No es como que aquí estoy, encarcélenme, apedréenme, arrástrenme fuera de la ciudad para soportar. No, esto es estar dispuesto a todo. ¿Dispuesto a qué? Pablo nos dice, todo lo soporto. Y esta palabra soportar es tener la entereza o perseverar, que es algo que Pablo está diciendo enfáticamente a lo largo de lo que hemos venido estudiando de segunda de Timoteo. Es la misma palabra que usa Pablo en primera de Pedro 2:20, donde leemos, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados si lo soportáis, pero si pecaste y te dieron unas cuantas, pues lo mereces, ¿verdad? Dice, y eso lo soportas, pero ahora nota la perspectiva del sufrimiento, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pablo entiende que por su relación con Jesús, recordando quién es Jesús, él puede soportar con entereza, él puede perseverar en medio del sufrimiento por el bien de otros. Y ahora, este soportar no es el soportar de alguien con temple de acero y carácter determinado, no. Ya vimos en él, por tanto, que esto es motivado por conocer y meditar en la obra de Jesús. Y entender este amor glorioso de Cristo mueve a Pablo a amar y sufrir por otros. ¿Tú crees en 1 Corintios capítulo 13 cuando Pablo nos dice, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta? Qué bueno que ese sí se lo sabían, con el que empecé, ¿no? ¿Verdad? Todo lo soporta. Ahora, es la misma palabra que usa Pablo cuando dice aquí, por tanto, todo lo soporto por amor. Todo lo soporto por amor. Y nosotros entendemos y tal vez hemos escuchado estas frases, no, pues que si amas a alguien o si amas algo, pues va a costar sacrificio y vas a tener que soportar, pero soportas porque amas. Bueno, aquí Pablo sí nos está diciendo que él soporta por amor, y de manera interesante uno pudiera pensar que Pablo dice que soporta por amor a Dios, lo cual es verdad. No nos queda duda que el apóstol Pablo amaba a Dios y su vida, su ministerio, lo que él hacía, lo hacía primeramente en esa relación de amor que él tiene con Dios. Pero nota
¿Por amor a quién está soportando Pablo aquí? Por tanto, todo lo soporto. ¿Por amor de quién? De los escogidos. Por amor de los escogidos. Vaya manera de expresar su amor a Dios y a otras personas. Todo lo soporto. Si tú no puedes decir que amas a Dios si no estás dispuesto a soportar y sufrir por amar a las personas. Señor, a ti te aguanto lo que sea, pero a este no. Es incongruente, no se puede. Por amor a los escogidos. Y uno diría, pero Pablo, pues qué necesidad. Mejor te lo hubieras llevado tranquilo y tal vez no estarías en la cárcel. Pero ¿quién te trae allí? Bueno, su obediencia a Cristo y su amor por otros es lo que tenían en este punto, soportando aflicciones, penalidades y prisiones por amor. ¿Y qué soportó Pablo? Eso es lo que nos está diciendo aquí en este momento que está encarcelado. Pero mira lo que Pablo había soportado ahí en 2 de Corintios capítulo 11. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23 dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y tú dices, ¿todo eso, Pablo? Sí, por amor a personas, por amor a los escogidos. Pablo soporta por amor. ¿A quiénes son estos escogidos? Son aquellos que por gracia Dios había determinado que habrían de creer en él. Pablo ya nos dijo algo parecido a esto en 1 Timoteo capítulo 1, donde dice, versículo 8, por tanto no te avergüences dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y en Tito capítulo 1, siguiendo esta línea de las epístolas pastorales, Pablo dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Ahora, sí, Pablo cree en esta doctrina de la elección, pero el énfasis de Pablo aquí no está en la elección soberana de Dios para la salvación, sino en el medio para la salvación. ¿Por qué? Porque este versículo tiene un por tanto, tiene un por y tiene un para qué. Ahí el versículo dijimos, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, y lo soporta ¿con qué propósito? ¿Viste el para qué en el texto en el grupo pequeño, verdad? ¿Para qué? Para que ellos ¿quiénes? Estos escogidos, estos que habrían de creer, obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Entonces, lo que nos está diciendo Pablo aquí es que para que ellos crean, para que estos escogidos obtengan la salvación, requiere una fiel proclamación del evangelio aún en tiempos difíciles. Y esto entonces deconstruye esa idea, bueno, de si son escogidos, pues ¿para qué predicamos? Al cabo van a creer. No, tú y yo no sabemos eso, esa no es nuestra responsabilidad es proclamar el evangelio. Tú no tienes, este sí, este no, ese no es asunto tuyo. Ese no era el asunto de Pablo. Pablo no estaba predicando por quién sí y por quién no. Él sufría porque sabía que entre todos esos había alguno que habrían de creer. Había alguno que había de venir a los pies de Cristo, al evangelio. Y de manera interesante, él usaba cada oportunidad que Dios le presentaba para compartir el evangelio. Él aún ponía su encarcelamiento en Roma bajo el señorío de Cristo. Leímos ahí en capítulo 1, donde dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo. O sea, Pablo entiende que soberanamente está en ese lugar. Pablo entiende que soberanamente está encarcelado. Pablo entiende que en última instancia no es Nerón el que lo tiene ahí. Él sabe que esto es parte del plan de Dios y él soporta eso por amor a los escogidos.
Esa situación difícil. De hecho, en Filipenses capítulo 1, en otro encarcelamiento que tuve, dice, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Él miraba estas aflicciones, ese dolor, ese sufrimiento, ese encarcelamiento como oportunidades para dar a conocer a Jesús. Y es interesante que Pablo está soportando esto por personas que todavía no son creyentes. ¿Viste que el texto dice, para que obtengan? O sea, que al momento de este soportar de Pablo, todavía no tienen. Pero él sabe que ese sufrimiento y su proclamación fiel va a ser el medio para que estos también escuchen y por la gracia de Dios crean. Soportando por personas que ni conoce, que ni sabe quién son. Personas que ni en cuenta con Pablo. Pero él sabe que a través de esto y por la gracia de Dios, algunos habrían de creer. Y entonces eso debe animarnos a nosotros, hermanos, a cumplir con fidelidad nuestro ministerio, a seguir sirviendo a las personas, a seguir amando, a seguir testificando, aunque nos rechacen, aunque no nos hagan caso, aunque traten de silenciarnos. ¿Por qué? Porque entre ellos hay algunos que van a creer. Y tú y yo tenemos que soportar y también creer que soberanamente Dios nos tiene en situaciones bajo las cuales Él puede usar esto. Pablo decía, yo soy prisionero de Jesucristo. Y algunas veces tú dices, hermano, pero si yo estoy hospitalizado con una enfermedad aquí, hermano, tú no eres un enfermo del seguro social, ni estás interno por tu incapacidad. Dios te puso ahí con un propósito. Y Dios puede usar ese dolor o ese sufrimiento para que entre los que están ahí, alguno crea. Dios no desperdicia las oportunidades para el evangelismo. Y otra cosa que resalta Pablo aquí es que la salvación solo está en Cristo. La salvación solo está en Cristo, porque Pablo dice, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Punto. Es en Cristo y trae gloria eterna. Y no hay otra manera, no hay otra forma en que la persona va a venir a la salvación, sino es por la proclamación del evangelio, presentándoles la obra de Cristo. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Efesios dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ese es el evangelio que tiene que proclamarse. Y si tú estás aquí y tú no estás confiando únicamente en Jesús, tú no tienes salvación, porque la salvación es en Cristo. Deja de confiar en tus obras, deja de confiar en tu antigüedad en la iglesia, deja de confiar en tu título, deja de confiar en lo que tú crees que haces para ganarte la salvación. Así no es. Y tú no te preguntes, y si yo no soy de esos que usted dice, eso no te corresponde, tú responde a la invitación del evangelio. Si tú estás aquí y estás escuchando el evangelio, te rogamos, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconcíliate con Dios. Ven a Cristo, porque solo en Él está la salvación. Pablo dice, obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, y no hay más. Y eso que trae gloria eterna. Recordado aquel pasaje en Romanos que dice, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Es lo que los teólogos le llaman la gloria escatológica, cuando en el fin de los tiempos estemos con Él para siempre. Hay cosas que uno hace por amor, ¿verdad? Bueno, sí. Los esposos deberían estar diciendo, sí, hermanos. Bueno, por Jacob, que trabajó por Raquel 7 años, ¿se acuerdan? De hecho fueron 14 porque ¿sabes? Le hicieron una de las tantas que él hizo, ¿verdad? Trabajó 7 años por Raquel y dice que se le hicieron pocos porque la amaba, ¿sí? O como uno cuando anda de novio. Ahí ando yo visitando a mi novia, ahora a mi esposa desde hace 20 años y no traía para el camión y vengo a pie desde allá, desde por la caseta. Pero se me hacía poquito el tiempo, ¿por qué? Porque la amaba todavía, mi amor. Madres de familia soportan el desvelo y cansancio para cuidar del bebé con temperatura en la noche, ¿verdad? Y te preocupa y no duermes y estás dispuesta, te desvelas, tomas café, así de la cuchara, así, lo que sea, lo soportas por amor a la criaturita, ¿no?
El estudiante para obtener su título invierte tiempo, horas, desvelos, porque ya viene, hay que entregar las tesinas, y si no entregas por lo menos 2 no te gradúas y cosas de esas, ¿no? Todas estas personas que acabo de mencionar obtienen algo para sí. Aún la mamá, tú dices, pero yo hago por amor para que él esté bien, sí, pero lo que quieres es que tu hijo esté bien porque así también tú vas a estar bien, ¿verdad? Ya no vas a tener que desvelarte. Pero Pablo soporta aquí para que otros obtengan. Y ese debe ser un reto para nosotros. ¿Qué tendríamos que soportar tú y yo? ¿Cuál sería hoy nuestro inconveniente? Si tienes oportunidad en el trabajo de testificar a tus compañeros, atención, no en horas de trabajo, por favor, no en horas de trabajo. No vengas diciendo, hermano, estoy soportando el desempleo porque me puse a predicar en el trabajo y me corrieron. En el descanso, no, a la hora que tenía que estar operando en la maquiladora. Ah, no, entonces te corrieron porque no estabas haciendo lo que tenías que hacer. No es así. Pero si tú tienes oportunidad de hacer eso y tal vez tus amigos te rechazan y se burlan de ti y te van a querer compartir el chiste grosero o invitarte a la reunión donde hay pecado a diestra y siniestra, soporta porque de entre esos amigos puede ser que alguno crea. Tal vez en la escuela, ahí en la clase de ciencias o de biología, te van a decir, eres creacionista, eso ya pasó de moda. Soporta, sí, se van a burlar de ti, pero tal vez ahí hay alguien que va a obtener la salvación. La manera en que soportas las pruebas de la vida cotidiana, hablo a todos los creyentes en general, debe ser una oportunidad para compartir el evangelio. Como decía hace un momento, puede ser que en tu hospitalización o en tus constantes visitas al médico, Dios usa eso porque puede ser que ahí hay alguien que crea por tu testimonio. Y querida iglesia, podemos con la gracia de Dios soportar la hostilidad hacia nosotros y al mensaje evangelístico, porque ahora pararse por la verdad es intolerante, pero promover la inmoralidad es progresismo. Pero podemos soportar por Cristo, porque de entre ellos puede haber uno que también obtenga la salvación que es en Cristo Jesús. Tal vez tú puedes soportar una vida con menos privilegios económicos porque Dios te está llamando para irte a otro lugar. Y tú dices, no, hermano, todo iba bien hasta ahí, ¿verdad? Pero ahí no le toque, ¿no? Pero Pablo dice, todo lo soporto. Y yo pensaba, ¿cómo Pablo dice aquí? Que él soporta por los escogidos para que ellos también obtengan, o sea, por personas que él no conocía y que no eran creyentes. Y digo, yo a veces ni siquiera quiero soportar por ti. O sea, a veces yo no quiero soportar ni por mis hermanos. Y eso fue como esa pieza de metal caliente que vino y tocó mi corazón, ¿verdad? ¿Qué estamos dispuestos a soportar nosotros entre hermanos para seguir edificándonos, amando y creciendo juntos? No, hermano, manejar hasta el estudio, el grupo pequeño, no. Quedarme el domingo, no, es que pues tengo hambre, ¿verdad? Quiere que venga en la tarde al culto de adoración, no sé dónde vivo, y luego todavía quiere que traiga comida, y luego todavía quiere que traiga para dar, y luego todavía quiere que me quede a limpiar, todo, luego. ¿Y qué hace eso? Edifica y estimula a la iglesia. Pero si a veces en mi corazón egoísta no quiero hacerlo por los que son míos, imagínense cuando se trate de soportar por aquellos que han de obtener la salvación. Por eso necesitamos recordar y ver a Jesucristo y su obra. Lo que soportamos hoy, o soportemos, o soportaremos en el futuro, yo no sé qué nos espera. Lo haremos considerando la verdad de quién es Jesús y su amor por los suyos. Recordando esto, quién es Jesús, que la palabra de Dios no está presa. Por la verdad de quién es Jesús, tú puedes perseverar en tu vida como creyente, dijimos, considerando a Jesús y su resurrección, sufriendo por el bien de otros y confiando en el carácter fiel de Dios a sus promesas y sus advertencias. Confiando en el carácter fiel de Dios a sus promesas y sus advertencias. Y llegamos aquí a la parte final de este pasaje.
¿Se acuerda que teníamos un imperativo, una conclusión y una palabra fiel? Acuérdate, por tanto, y una palabra fiel. Esta palabra fiel ya la hemos visto por lo menos 3 veces en 1 de Timoteo. Cuando dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, ¿se acuerdan? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, por citar ejemplos. Pero ahora Pablo nos remite aquí a esta palabra fiel. En tu Biblia tiene una justificación diferente, porque muchos creen que era un poema o un canto que se utilizaba en la iglesia antigua, y de hecho de las 5 palabras fieles que aparecen en las pastorales, esta es la única que es considerada como un poema. Y nota cómo tiene esta característica de la fidelidad en el principio y en el fin, porque dice, palabra fiel es esta, y luego cuando describe el carácter de Dios dice, Él permanece ¿cómo? Él permanece fiel. Pablo conecta la palabra fiel al Dios fiel, porque Dios es fiel a su palabra, ¿verdad? Dios dice lo que su palabra dice. Y esta está agrupada en nosotros y Él. Aquí en estos 3 versículos aparece 6 veces la palabra Él. Hay un nosotros con una condicionante y luego lo que hace Él. Y veamos la primera línea, dice el pasaje, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y Pablo trae esta realidad a la mente de Timoteo. Y no quiero omitir lo importante de la palabra fiel. La nueva versión internacional dice es una palabra digna de crédito, algo en lo que se puede confiar. Y cuando estábamos en el grupo pequeño pensábamos cómo podíamos ilustrar esto, y pensábamos cuando usted va y solicita ahí a la tienda un crédito, ¿verdad? Y lo buscan en el historial a ver si usted es digno de crédito. Eso significa ver si usted es confiable, a ver si usted paga. Le ponen ahí en la computadora y le debe a la tienda de la esquina, no le des nada. ¿Por qué? Porque no es digno de crédito, no es confiable. Pero Pablo nos está diciendo que estas palabras que nos va a decir hay que escucharlas con atención, porque son dignas, porque son confiables, porque Dios las dice. Y Él dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Algunos sugieren que por el contexto se refiere a llegar al martirio, a morir, lo que les espera a los que siguen a Jesús. Y si bien eso pudiera ser el caso, porque en Pablo fue así, ¿no? Pablo semanas o meses más tarde sería muerto. Lo más probable es que también aquí hay una alusión a la unión de Cristo con el creyente y el resultado visible de esa unión. Si tú entiendes quién eres en Cristo, si tú entiendes que ahora tú has muerto con Cristo, tú estarás dispuesto a soportar, aunque eso signifique morir, si así Dios lo quiere. Pablo entendía eso. En Gálatas 2:20 dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, y ya no vivo yo. ¿Cuál la expresión ya no vivo yo? Es, yo ya morí. Estoy dispuesto, más vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y de una manera similar, pero con el orden, digamos, el otro lado de la moneda, Pablo dijo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. O sea, yo muero a mí mismo, y morir me es ¿qué? Me es ganancia, porque si morir vivo. Y la vida del creyente es un llamado a morir a sí mismo y vivir para Jesús. Mire ahí en Mateo 16:24. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Y ese es el llamado que Jesús nos hace, a una vida constante de morir, de estar dispuestos a sufrir penalidades, a batallar, a caminar con perseverancia en la vida cristiana. Jesús no nos invitó a parar de sufrir, nos invitó a llevar la cruz y caminar
con Él, por nuestra unión con Cristo, si sufrimos, si padecemos, si nos tenemos que negar a nosotros mismos o si morimos, Él dice que viviremos. Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es el que justifica. ¿Quién nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros, como está escrito: por causa de ti somos muertos. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Ya, hoy somos contados como ovejas al matadero. Ya hemos muerto con Cristo y podemos estar dispuestos a sufrir, porque lo único que sería la muerte es un paso a estar con Él, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa que haga nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La siguiente línea dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Y la idea aquí de sufrir es más bien perseverar. No está hablando como que un sufrimiento que sucede en un momento exacto. No es como que, no, pues ahorita estoy bien y más adelante, pues si me toca sufrir, pues ya sufriré, si me echan a la cárcel o me corren del trabajo o lo que sea. No, está hablando de una vida que persevera. La Nueva Biblia de las Américas dice: si perseveramos. La versión de la Biblia, la palabra dice: si nos mantenemos firmes. Entonces nos da la idea de mantenernos constantes en una vida que involucra dificultad y sufrimiento. Que eso es lo que está pasando Pablo, y eso es lo que está pasando Timoteo, y eso es lo que le está invitando a pasar, porque le dice: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y de manera específica se lo dice a este que está en el ministerio, pero aplica para cada creyente, porque Dios ha llamado a cada creyente a perseverar y sufrir con Cristo. Por eso cuando predicamos o cuando aconsejamos, cuando escuchen el consejo o cuando no lo escuchen, o cuando quieran silenciarnos o cuando nos malentiendan, sigamos perseverando. Sigamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Hermano, si tú dices: hermano, pero yo no estoy en el ministerio de la predicación, hermano, tú sigue orando, sigue amando, sigue sirviendo, sigue soportando, sigue sufriendo, sigue llorando por tu esposo que no es creyente, sigue llorando por tus hijos que no son creyentes, muchachos que vienen aquí solos, que tus papás no vienen a la iglesia contigo. Sigue adelante, sigue creyendo, sigue confiando en Cristo, sigue soportando aún cuando te digan: ahí vas a la iglesia otra vez. Ven a la iglesia y sigue amando a tu familia, porque este no es el fin. Pablo no termina aquí diciendo así: bueno, pues si sufrimos, ya ni modo. No, dice: también reinaremos con Él. ¿Qué promete? Reinar, y Él ya nos ha hecho reyes y sacerdotes, pero un día eso será una realidad. Y esto es verdad, Él es digno de nuestra confianza, y no sé si pusiste atención a esto, seguramente sí. Dice: si somos muertos con Él, viviremos porque Él resucitó, y si sufrimos, reinaremos porque Él es rey. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos. Eso es a lo que Pablo está estimulando a Timoteo, a poner su vista en Jesús. Y en la última parte del versículo 12 tenemos una advertencia solemne, en la que Dios también es fiel. Pablo termina diciendo: si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Y dadas las circunstancias que se vivían en estos tiempos, donde algunos ya estaban abandonando y negando a Jesús, o había maestros enseñando falsa doctrina, Pablo puede tener esto en mente para estimular a Timoteo a pensar en estos apóstatas y falsos maestros. Y esto lo dice como una solemne advertencia que llama al arrepentimiento. Si le negáremos, Él también nos negará. Ahora, el negar que usa aquí es enfático de una constante y permanente negativa de Dios, de Cristo y de su mensaje, como la de un apóstata. No al desfallecimiento temporal de un creyente, como sucedió con Pedro, dice el señor John MacArthur. Porque todos pensamos pues si alguien negó fue Pedro, ¿verdad? Y la palabra que usa para negar aquí es la misma que se usa en Pedro cuando dice que lo negó. Pero acuérdate que antes de que eso sucediera, Jesús le había dicho a Pedro: yo he rogado por ti que tu fe no falte, para que una vez vuelto tú confirmes
a tus hermanos. 40 días después de esa negación, Pedro está predicando un mensaje diciéndole a los judíos, ustedes negaron al santo. ¿Cuál es la diferencia? Que Pedro volvió y ellos no. La constante negación de Cristo resulta en la negación de Dios de la persona, de rechazarle. Y estas palabras seguramente hacen eco en nosotros de Mateo 10:33. En Mateo 10:33 dice, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y en nuestro contexto podemos aplicarlo de la siguiente manera. Puede ser que haya personas aquí que han venido toda la vida a la iglesia, 5, 10, 15, 20 años, ya has escuchado este mensaje y has cerrado tu corazón y no has respondido a la verdad del evangelio y son constantes negativas y te testifica tu pastor, te testifica tu maestro de grupo pequeño, te testifican tus papás, te habla tu esposo, te habla tu esposa acerca del evangelio y tú sigues negando y sigues rechazando y sigues diciendo que no. Si esa es tu actitud impenitente, Dios también te negará. ¿Sabes por qué? Porque Él es fiel. Es fiel a sus promesas, pero también a sus advertencias. Y por eso con un corazón pastoral te decimos, responde a Cristo. Responde a Cristo. La última frase dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y aquí la primera lectura parece sugerir que no importa qué tan infiel yo sea, puedo seguir, pues al cabo Dios es fiel. Pero el pasaje dice que al final es que Dios es consistente en lo que dice, porque es palabra fiel de un Dios fiel. Querido hermano, Él permanece fiel de tal manera entonces que podemos confiar plenamente en la verdad de nuestro caminar con Cristo. Si morimos a nosotros mismos porque Él es fiel, viviremos. Y si perseveramos porque Él es fiel, reinaremos como evidencia de una salvación genuina. No perseveramos para ganar, sino porque ya estamos en Cristo. Perseveraremos y reinaremos porque Él es fiel. Por otro lado, una negación, rechazo o repudio consistente de Cristo y su mensaje resultará también en la negación de Él hacia ti, porque Él es fiel. Dice, hermano, entonces Dios está demandando de mí que sea perfecto y que nunca falle. No. Tenemos que leer la Biblia completa, ¿no? Dice, hermano, yo camino, me esfuerzo, persevero, peco, me siento mal, siento que no soy ese cristiano fiel que debe ser. Te tengo noticias. Si tú vienes a Él en confesión, la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Lo que nos está llamando Pablo aquí es una vida consistente de perseverancia, de servicio, de sacrificio, de sufrimiento si Dios así lo quiere. Permítame leer este párrafo. Este es el reto que tenía Timoteo y que la Escritura pone hoy delante de nosotros. Si hemos de perseverar, no será por nuestra capacidad o potencial o legalismo o el echaleganismo. ¿Sí sabe qué es el echaleganismo? ¿Sí? Estás desanimado, échale ganas. Mira, de echarle ganas cualquiera. No estoy batiendo mezcla para que me digas échale ganas, no. Estoy caminando en la vida cristiana, yo necesito echarle ganas, necesito ver a Jesús. Perseveraremos será porque entendemos y constantemente traemos a la memoria quién es Jesús y lo que hizo por nosotros. Él es el Rey resucitado que ha prometido estar con nosotros. En el libro Textos fuera de contexto leemos lo siguiente: estas palabras deberían animar a Timoteo y a nosotros a no descuidarnos. La salvación es segura para el que la tiene. Ningún verdadero creyente se perderá. Pero la única forma de confirmar la veracidad de nuestra fe es perseverando. Que la advertencia de 2 de Timoteo 2:13 nos motive a la piedad, tanto como las promesas de los versículos anteriores. En lo uno y en lo otro, Dios es fiel. Por la verdad de quién es Cristo, tú puedes perseverar en tu vida como creyente, recordando y considerando la obra de Jesús, estando dispuesto a sufrir por el bien de otro y recordando sus promesas y sus advertencias. Oramos. Señor,
yo te ruego que tu Espíritu Santo, que finalmente es quien ilumina y puede mucho mejor que cualquiera de nosotros aplicar la palabra a los corazones, traiga la convicción y el mensaje que son necesarios para nosotros esta mañana. Señor, reconocemos que muchas veces hemos sido movidos más a seguirte por la vida tranquila que creemos que puedes darnos, o por la vida pacífica, o porque queremos que todo esté bien. Y muchas veces nuestra obediencia legalista quiere demandar eso de ti, cuando en realidad tú nos llamas a una vida de perseverancia. Señor, y yo te ruego que tú bendigas nuestra iglesia para poder perseverar y caminar fieles a ti. Bendice, Señor, a cada madre de familia que ha caminado muchos años en la vida cristiana, siendo fiel, orando por sus hijos, orando por su esposo. Al padre de familia que con consistencia se esfuerza en guiar a sus hijos en tu camino y sigue viniendo a la iglesia y sigue amando y sigue sirviendo cuando los resultados no son los esperados. Señor, bendice a aquellos que por causa de una enfermedad están sufriendo y no ven cómo esto puede ayudar. Pero recuérdale, Señor, que en medio de esto tú eres soberano y puedes usar ese sufrimiento para el bien de ellos y para el bien de otros. Y permite, Señor, que en el llamado que nos has dado como pastores podamos ser fieles en lo que tú nos has llamado, cuando la situación sea favorable a nosotros, cuando se responda de buena manera o cuando eso no suceda. Señor, porque no enfrentamos esto solo. Jesús está con nosotros y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y está con nosotros porque es nuestro Rey resucitado, y en eso podemos confiar y en eso queremos confiar. Nos arrepentimos, Señor, de nuestra inconsistencia, nos arrepentimos de querer hacerlo en nuestras propias fuerzas, nos arrepentimos por no ver la obra de Cristo, y nos arrepentimos también cuando no hemos estado dispuestos a sufrir por los que no te conocen, y todavía cuando no hemos estado dispuestos a sufrir por nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, por favor, te necesitamos, y haz en nuestros corazones lo que solo tú y tu palabra pueden hacer, porque tú eres fiel. En nombre de Cristo oramos. Amén.